Hay libros que uno lee una sola vez y olvida con el tiempo, pero hay otros que te acompañan toda la vida. El Principito es uno de ellos, escrito por Antoine de Saint-Exupéry en 1943. Parece un cuento para niños, pero en realidad es una de las obras más profundas jamás escritas sobre la vida, el amor, la amistad y lo que realmente significa ser humano. Hoy te invito a recorrer 10 frases memorables de El Principito que esconden lecciones simples pero poderosas. Así que siéntate, relájate y escucha, porque quizás una de estas frases cambie tu forma de ver la vida. Número 1. Lo esencial es invisible a los ojos. Esta frase la dice el zorro cuando le enseña al Principito lo que significa la palabra domesticar, en un sentido de crear lazos, de querer, de cuidar. A veces creemos que lo importante es lo que se puede ver, una casa, un carro, un anillo o un título. Pero el Principito nos recuerda que lo que realmente vale no se ve, se siente, como el amor, la amistad, la lealtad o la bondad. No tienen forma ni color, pero son lo que sostiene nuestra vida. Esta frase nos invita a mirar las cosas con otros ojos, los del alma, a reconocer que lo invisible, los gestos, las emociones, las intenciones, es lo que hace que la vida tenga sentido. Número 2. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas lo recuerdan. Antes de comenzar la historia, el autor nos lanza esta frase como una llave que abre la puerta al libro. Todos fuimos niños alguna vez, pero con el tiempo lo olvidamos por completo. Nos volvemos serios, nos llenamos de preocupaciones, dejamos de jugar, de imaginar, de preguntar por qué. Esta frase es un llamado a reconectar con el niño interior, a recordar que en algún momento veíamos el mundo con asombro, con inocencia, con curiosidad, y que quizás si volvemos a mirar así, podamos sobrellevar mejor la vida. Ser adulto no significa dejar de soñar, significa aprender a conservar la mirada del niño, incluso cuando todo alrededor parece gris. Número 3. Entre los hombres también se está solo. El Principito llega a la tierra y la serpiente le dice esta frase cuando el Principito le pregunta dónde están los hombres en el desierto. Esta frase nos recuerda que la verdadera compañía no se mide por la cantidad de gente a nuestro alrededor, sino por la profundidad del vínculo con otros. Podemos vivir rodeados de personas y aún así sentirnos solos, porque hemos olvidado cómo mirar, escuchar y comprender con el corazón. La serpiente muestra que los hombres están demasiado ocupados con sus propias preocupaciones y ambiciones. La frase nos invita a buscar una conexión más auténtica, a reconectar con la empatía. Número 4. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. En el planeta del rey, el Principito aprende una gran lección sobre el poder y la humildad. El rey le dice que gobernar no significa mandar por capricho, sino conocerse a uno mismo primero. Y es cierto, juzgar a otros es muy fácil para cualquier persona. Decir, él se equivoca, ella está mal, yo lo haría mejor, no cuesta nada. Lo difícil es mirar hacia adentro y reconocer nuestros propios errores. Esta frase nos invita a practicar la autocrítica y la empatía,
a entender que todos luchamos con algo y que la verdadera autoridad empieza cuando somos capaces de juzgarnos con la misma dureza con la que juzgamos a los demás. Número 5. No era más que un zorro semejante a 100,000 otros, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Esta frase resume una de las ideas más bellas del libro. Todo lo que amamos se vuelve único. El zorro no era diferente a los demás de su especie, hasta que el Principito lo eligió. Desde ese momento, se volvieron importantes el uno para el otro. Así funciona el amor, la amistad, los vínculos verdaderos. Lo que tocamos con el corazón deja de ser común de forma inmediata y duradera. En un mundo donde todo parece reemplazable, esta frase nos recuerda el valor de lo singular. Cada ser o persona que amamos es única, no porque sea perfecta, pues nadie lo es, sino porque la hicimos parte de nuestra historia y queremos que permanezca allí. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Número 6. Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. Esta frase, también dicha por el rey, nos enseña una verdad sencilla. No todos podemos hacerlo todo. A veces exigimos demasiado a los demás o incluso a nosotros mismos. Pedimos perfección, rapidez, resultados. Pero cada persona tiene su propio ritmo, sus límites, su historia. El rey explica que un buen gobernante no pide imposibles, y nosotros como amigos, padres, jefes o profesores deberíamos recordar eso. Pedir lo justo es una forma de respeto. Significa reconocer el valor y la capacidad de cada uno sin imponerle más de lo que puede dar. Número 7. El desierto es hermoso porque en alguna parte esconde un pozo. Cuando el Principito y el aviador caminan por el desierto, el calor y el cansancio los abruman. Pero el Principito dice esta frase luminosa: el desierto es hermoso porque esconde algo que no se ve. En la vida todos pasamos por desiertos, momentos difíciles, silencios, pérdidas, pero incluso en esos tiempos hay algo oculto esperándonos. Puede ser una lección, una oportunidad, una nueva versión de nosotros mismos. El pozo simboliza la esperanza, la fe de que incluso cuando todo parece seco, hay algo vivo bajo la arena. Solo hay que buscar con paciencia. Número 8. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Esta frase también del zorro es una de las más tiernas de todo el libro. Nos habla de la anticipación del amor, de cómo la espera también forma parte de la alegría. Cuando queremos a alguien, el simple hecho de saber que lo veremos nos llena de ilusión. El zorro le enseña al Principito que el tiempo tiene valor cuando está lleno de significado. Esperar no siempre es perder tiempo, a veces es preparar el corazón. Esta frase nos invita a disfrutar los momentos antes de que ocurran, porque la felicidad no está solo en el encuentro, sino también en la espera. Número 9. Será necesario que soporte 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas. Antes de que el Principito deje su planeta, la rosa le dice esta frase maravillosa, y aunque suena poética, es una lección muy real. No hay belleza sin proceso. Las mariposas no nacen bellas, antes deben pasar por la etapa de oruga, de encierro, de transformación. La rosa nos enseña que en la vida hay que soportar ciertas incomodidades si queremos crecer. El cambio duele, el aprendizaje cansa, la espera desespera,
Pero si tenemos paciencia, las mariposas llegan y entonces entendemos que cada dificultad fue necesaria para florecer. Número 10. Eres responsable para siempre de lo que hayas domesticado. De todas las lecciones del zorro, esta es la más fuerte. Domesticar en el lenguaje del libro significa crear un vínculo. Y cuando creamos un lazo con alguien, un amigo, una mascota, un amor, adquirimos una responsabilidad. No se trata de posesión, sino de compromiso. Ser responsable de lo que amamos es cuidar, acompañar, no desaparecer sin explicación. El zorro le dice esto al Principito cuando se despiden. Es una forma de recordarle que los afectos dejan huella y que todo vínculo verdadero implica cuidar del otro, incluso en la distancia. ¿Y tú, ya leíste la obra del Principito? ¿Cuál fue la frase que más te impactó? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!